So good, so good, so good. Everything you want for summer is at Nordstrom Rack stores now and up to 60% off. Stock up and save on the brands you love like Vince, Sam Edelman, Frame, and Free People. Join the Nordy Club to unlock exclusive discounts, shop new arrivals first, and more. Plus, buy online and pick up at your favorite Rack store for free. Great brands, great prices. That's why you Rack. Ready to soundtrack your summer? With Red Bull Summer All Day Play, you choose a playlist that fits your summer vibe the best. Are you a festival fanatic, a deep end DJ, a road dog, or a trail mixer? Just add a song to your chosen playlist and put your summer on track. Red Bull Summer All Day Play. Red Bull gives you wings. Visit redbull.com/brightsummer ahead to learn more. See you this summer. Voy a mostrarte una palabra hebrea que la mayoría de cristianos en el mundo nunca han escuchado, pero que está escondida dentro de uno de los versículos más famosos del Nuevo Testamento. Esa palabra cambia por completo lo que Jesús dijo cuando habló de la puerta estrecha. Y al final del video vas a entender por qué 2000 años de predicación se han basado en una mala traducción, una leyenda medieval y una imagen geométrica que nunca fue lo que Jesús quiso decir. Vamos a romper 3 mentiras hoy. La primera tiene que ver con un camello, la segunda con una puerta arqueológica que nunca existió, y la tercera con la palabra más mal entendida de Mateo 7. Y cuando termines de ver esto vas a leer ese capítulo con otros ojos, para siempre. Si te interesa de verdad lo que la Biblia dice en su idioma original, dale me gusta al video ahora mismo. Eso ayuda muchísimo al canal a llegar a más personas que necesitan escuchar esto. Empecemos por la mentira más grande, la que probablemente alguien ya te contó. La historia es así. En la antigua Jerusalén existía una puertita en la muralla, tan baja, tan estrecha, que ningún camello cargado podía pasar por ella. Para entrar, el animal tenía que ser descargado por completo. Después arrodillarse, después avanzar paso a paso. Esa puerta, dice la leyenda, se llamaba el ojo de la aguja. Y por eso, cuando Jesús dijo en Mateo 19 que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al reino, no estaba hablando de una aguja literal, estaba hablando de esa puertita. Y dice la misma leyenda, la entrada estrecha de Mateo 7 sería la misma cosa. Es una historia conmovedora, es la favorita de muchos predicadores, pero es completamente falsa. En el 2022, una investigadora llamada Agnieszka Siemińska publicó un estudio en la revista académica New Testament Studies, editada por la Universidad de Cambridge. El título del artículo fue exactamente este: El origen del mito de la puerta del ojo de la aguja. Siemińska rastreó documentalmente, manuscrito por manuscrito, dónde había nacido la leyenda. Y los resultados fueron devastadores. Por décadas se enseñó que la idea venía de Teofilato de Ocrida, un teólogo bizantino del siglo XI. Manuales evangélicos populares lo repetían. Pero cuando Siemińska revisó los textos griegos de Teofilato directamente, descubrió que él jamás habló de una puerta arquitectónica, solo mencionó una hipótesis lingüística distinta. Nada más. Entonces, ¿de dónde salió la puerta? La primera mención documentada aparece en una glosa medieval atribuida a Anselmo de Canterbury, hacia el siglo XII. No en Jerusalén, no en arqueología, en una nota al margen de un manuscrito europeo. Después, esa nota fue copiada por Hugo de Sancher en el siglo XIII, repetida en la Catena Áurea de Tomás de Aquino, y siglos después, algunos peregrinos medievales empezaron a decir que habían visto la puerta, como si fuera turismo religioso, sin valor histórico real. Y aquí está lo que casi nunca se menciona en los púlpitos. Cuando los arqueólogos modernos excavaron Jerusalén buscando puertas del primer siglo, no encontraron nada parecido al ojo de la aguja.
Cuando los historiadores leyeron a Flavio Josefo, el escritor judío del primer siglo que describe los muros de Jerusalén con detalle obsesivo en su obra Guerra de los Judíos, no hallaron mención. Y cuando los rabinos compilaron la Mishnah en el segundo siglo, listaron las 5 puertas del monte del templo y las 7 puertas de los atrios, y ninguna se llamó así. La puerta no existía. Y eso significa algo enorme. Significa que toda la interpretación de la entrada estrecha que se construyó sobre esa leyenda también se cae con ella. Lo cual, créeme, es una buena noticia, porque lo que Jesús dijo de verdad es infinitamente más profundo que una metáfora arquitectónica. Y para entenderlo, hay que volver a algo que casi nadie hace. Hay que escuchar la palabra original. Una palabra, 5 letras en griego, 3 consonantes en hebreo. Y ahí cambia todo. La palabra griega es esta, stenos. Significa estrecho, apretado, reducido. De ahí viene el término médico que tú quizás conoces, estenosis, que describe el estrechamiento de una arteria. Si Jesús hubiera querido decir simplemente entrada estrecha, le habría bastado con esa palabra y habría terminado el asunto. Pero hizo algo más. Cuando Mateo, en el primer siglo, tradujo al griego lo que Jesús dijo en arameo, no se quedó solo con stenos. En el versículo 14 del capítulo 7 añadió una segunda palabra. Una palabra rara. Una palabra que solo aparece 3 veces en todo el Nuevo Testamento. Una palabra que va junto al camino, no a la puerta. La palabra es tetlimene. Es un participio, voz pasiva, tiempo perfecto. Y eso, gramaticalmente, ya cambia el sentido por completo. Porque tetlimene no significa estrecho en sentido geométrico. Significa, literalmente, que ha sido prensado, que ha sido apretado por algo o por alguien. Acción completa, efecto persistente. El camino, dice Mateo, no es solamente angosto, es algo que ha sido oprimido, comprimido, aplastado. ¿Y de qué verbo viene esa palabra? Viene de tlibo. Y aquí se rompe la lectura cómoda, porque tlibo, en el griego del primer siglo, no es una palabra neutra. Es la misma que Pablo usa en Romanos 5 cuando dice que la tribulación produce paciencia. La misma de 2 Corintios 4 cuando dice que somos atribulados en todo, pero no aplastados. La misma que aparece en Hechos 14 cuando los apóstoles enseñan que es necesario entrar al reino de Dios mediante muchas tribulaciones. Tribulación. Esa es la palabra hermana. En griego, tlipsis. Misma raíz. Conecta los puntos. El camino estrecho de Mateo 7:14 no es geográficamente angosto. Es un camino que aprieta. Donde uno es prensado. Donde se sufre, literalmente, tribulación. Esto no es interpretación libre. Está en el diccionario académico estándar del griego del Nuevo Testamento, conocido como BDAG. Lo defendió A.J. Mathill Jr. en un artículo del Journal of Biblical Literature en 1979, titulado El camino de la tribulación. Lo sostienen los comentarios técnicos más reconocidos del último siglo. Davis y Allison, en el comentario crítico internacional. Robert Franz, en el comentario evangélico de Ehrmans. Ulrich Luz, en el comentario alemán Hermeneia, Donald Hagner, Craig Kinner. Todos coinciden. El camino de la vida es un camino que prensa, un camino que oprime, y la mayoría de cristianos lee ese versículo y piensa apenas, bueno, hay que esforzarse un poco. Un poco. Pero la palabra que Mateo eligió no dice un poco, dice tribulación, dice prensa, dice opresión. Si esto te voló la cabeza, comparte con alguien que ame leer la Biblia en serio, porque vamos apenas en la primera capa, y faltan 2. Aquí entra el momento que el título del video te prometió, el significado hebreo.
Porque Jesús no hablaba griego con sus discípulos, hablaba arameo, y el arameo es prácticamente hebreo. Y cuando hablaba de un camino que prensa, había una palabra hebrea concreta detrás. Una palabra que cargaba 1000 años de historia bíblica. La palabra es tsar, 3 consonantes. Tzadi, resh, resh. El diccionario hebreo más respetado de la academia, conocido como Brown Driver Briggs, define tsar de 3 maneras. Como adjetivo, estrecho, apretado. Como sustantivo, angustia, aflicción, tribulación. Y un tercer significado, adversario, enemigo, alguien que aprieta. Las 3 definiciones vienen de la misma idea raíz. Compresión, algo que se cierra alrededor de ti, algo que reduce tu espacio, algo que te aplasta. Y tsar tiene un primo hermano, tzara, misma raíz, forma femenina. Aparece más de 70 veces en la Biblia hebrea y según la concordancia, en 44 de esas veces se traduce como problema, 8 como aflicción, 7 como angustia, 5 como adversidad, 5 como agonía, 3 como tribulación. Tsara, aprieto, estrechez, sufrimiento. ¿Dónde aparece esta palabra? En todas partes. Cuando el rey David... Kayak gets my flight, hotel, and rental car right. So I can tune out travel advice that's just plain wrong. Bro, Skycoin. Way better than points. Never fly during a Scorpio full moon. Just tell the manager you'll sue. Instant room upgrade. Stop taking bad travel advice. Start comparing hundreds of sites with Kayak and get your trip right. Kayak. Got that right. At first, I didn't think it was real. I woke up to this blinding light, and I was transported to another place. Pluto TV! Then I heard a voice. Come with me if you want to live. There were thousands of movies and shows, and they were all free. Truth is ours. It's just so beautiful. On Pluto TV, free streaming of Terminator 2, Fringe, Arrow, The 100, and The X-Files may cause excitement, loss of sleep, and sudden belief in extraterrestrials. No credit cards or alien encounters necessary. Pluto TV. Stream now, pay never. Hi, Diva. It's Rachel. And Jordan. Yeah, hi. Quick question. Why are you not spending your Venmo balance? Yeah, we're concerned. You can, buy stuff with it. Ugh, you love buying stuff. And earn cash back on eligible purchases. You love purchasing eligible things. So the money your friend sent you yesterday, that's today's ramen, or rideshare, or eye patches. The skincare kind, not the pyro kind. Spend with Venmo, then you can earn cash back with Venmo Stash. Venmo Stash bundle terms and exclusions apply. Max $100 cash back per month. See terms at venmo.me/stash terms. ID verification required to use a Venmo balance. Huye de Saúl y se esconde en cuevas. Dice, en Mitzar clamé al Señor. Cuando el profeta Jeremías ve a Jerusalén caer, llora con Tsara. Cuando los salmos hablan de los días oscuros, esos donde el alma siente las paredes del mundo cerrándose, la palabra que se repite es tsar, estrecho, apretado, tribulación. Ahora regresa a Mateo 7:14. Si Jesús, hablando en arameo, dijo algo como una vía que es tsara, entonces cuando Mateo lo tradujo al griego con tetlimene, no estaba sumando una palabra extra. Estaba intentando preservar exactamente esa raíz hebrea. La raíz de la angustia, la raíz del sitio, la raíz del que está prensado. Y aquí viene un dato que pocos lingüistas mencionan, pero que está en la concordancia de la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento hecha 200 años antes de Cristo. Cuando los traductores judíos de Alejandría tradujeron tsar y tsara al griego, ¿qué palabras eligieron? Adivinaste, una de las principales fue tlipsis, otra fue stenos y tlipsis, las mismas 2 palabras que Mateo usa en el capítulo 7. No es coincidencia. Mateo está apuntando deliberadamente a la raíz de Sar. Está diciendo, este sendero del que habla Jesús es el sendero de Sara, el de la angustia bíblica, el del que se siente apretado. Y eso casi no se enseña en las iglesias, pero quédate, porque ahora viene lo que destruye toda lectura cómoda del versículo. Lo que sigue cambia el significado entero. Porque tsar tiene un opuesto en hebreo.
una palabra antónima que aparece en los mismos textos donde aparece tsar, casi siempre justo después. Es merhav, o su forma verbal rachav. Significa amplitud, largueza, espacio abierto. Mira esto, Salmo 4, primer versículo. David ora, cuando estaba en angustia, tú me alargaste. La palabra para angustia es tsar. La palabra para alargaste es rachavta, de la raíz rachav. Literalmente, cuando yo estaba apretado, tú me diste largura. Salmo 18, 19. David nuevamente, él me sacó al lugar amplio, merhav, el lugar de espacio. Salmo 118, 5. Y este es el más impactante. Desde el lugar apretado clamé al Señor. El Señor me respondió en lugar amplio. La palabra para lugar apretado es metzar, misma raíz de tsar. La palabra para lugar amplio es merhav. ¿Ves la estructura? En la mente hebrea, la angustia es geográfica. El sufrimiento es un lugar apretado donde tú estás encerrado. Y la salvación de Dios es geográfica también. Es un lugar amplio, donde puedes respirar, donde tu pecho se ensancha. El cristiano que lee Mateo 7:14 con ojos griegos modernos solo ve geometría. Sendero angosto. Hay que apretarse y aguantar. Pero el cristiano que lee con ojos hebreos ve un movimiento, una secuencia, un arco completo. El sendero tsar conduce eventualmente al merhav. La estrechez es la entrada, la amplitud es la meta. Y eso es buenas nuevas, porque Jesús no te está diciendo, el discipulado es entrar a un túnel oscuro y sufrir el resto de tu vida. Te está diciendo, hay un camino que prensa al principio, sí, pero te lleva al espacio abierto, a la merab de Dios. ¿Y qué dice Jesús al final del versículo? Que conduce a la vida, zoe en griego, vida amplia, vida que se ensancha, vida que es merhav. Es exactamente la misma teología que el rey David ya conocía 1000 años antes, pero hay un versículo que casi nadie nota y que sella esta interpretación con sangre divina. Isaías 63, 9. El profeta está hablando del pueblo de Israel en el desierto, describiendo 40 años de pruebas, hambre, sed, murmuraciones, 40 años recorriendo el sendero tsar, y entonces escribe una frase que traducida literal del hebreo es estremecedora. Dice así, en toda la angustia de ellos, él fue angustiado. La palabra para angustia las 2 veces es tsar, la angustia de ellos y la angustia de él. ¿De quién está hablando Isaías? De Dios. Cuando el pueblo caminaba el sendero tsar, Dios mismo era tsar con ellos. Dios mismo se sentía apretado. Dios mismo se comprimía con su pueblo. Esto no es interpretación creativa. Está en el texto hebreo masorético, negro sobre blanco. Toma esto, conéctalo con Mateo 7:14 y mira lo que pasa. El sendero apretado no es un camino donde tú avanzas solo, prensado, sufriendo, mientras Dios te observa desde un trono cómodo en el cielo. Es un sendero donde Dios mismo se aprieta junto a ti, donde elige ser tsar contigo. ¿Te suena familiar esa imagen? Es exactamente lo que pasó en la encarnación. Aquel a quien el universo entero no puede contener, dice un comentario antiguo de la Catena Áurea atribuido a la tradición de Crisóstomo, se encerró en los límites del vientre de una virgen. Aquel cuya gloria llena los cielos se hizo un bebé en un pesebre. Aquel cuya amplitud es infinita eligió volverse tsar. Y observa el giro que pocos teólogos articulan así. Cuando Jesús camina hacia la cruz, está recorriendo el sendero tsar más extremo posible. El que era infinito se aprieta hasta morir. El que era amplitud se vuelve estrechez total. Por eso, cuando Él dice, entren por la puerta estrecha, no te está pidiendo algo que Él no haya hecho primero. Él fue el primero en pasar por ahí. Él prensó su gloria infinita en cuerpo humano. Se metió en el aprieto del vientre virginal.
Se encerró en el lugar más tsar del universo, una tumba sellada, y desde esa tumba salió al merhav más amplio de la historia, la resurrección. Esa es la entrada apretada. Cristo, la persona, no el portón. Pero espera, vamos un nivel más profundo, porque hay un detalle que lleva todo esto a otra dimensión, y tiene que ver con Juan 10:9. Jesús dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Entrará y saldrá y hallará pastos. Las versiones populares en español traducen esa frase como puerta, pero en griego la palabra que Juan usa no es la misma que Mateo usa en el 7:13. Mateo usa pile, portón monumental. Juan usa tira, puerta de casa, puerta de redil, y aquí entra un dato que cambia la imagen. En la Palestina del primer siglo, los apriscos rurales, donde el pastor encerraba sus ovejas por la noche, no tenían puertas de madera. Eran cercos de piedra con una sola abertura. ¿Y sabes quién era la puerta? El pastor mismo, literalmente, se acostaba atravesado en la entrada. Su cuerpo era el cierre. Si una oveja quería salir, tenía que pasar por encima de él. Si un lobo quería entrar, tenía que enfrentarlo a él primero. Cuando Jesús dijo, yo soy la puerta, sus oyentes vieron eso. Vieron al pastor acostado en la abertura del aprisco. Cuerpo extendido, vulnerable, único acceso. Ahora regresa a Mateo 7. La entrada apretada es Cristo, el sendero comprimido es Cristo, el que se metió en el aprieto de la encarnación, el que llevó la prensa de la cruz, el que pasó por la muerte y resucitó al merab infinito. Ese mismo es el portón. No es difícil porque Dios la haya hecho difícil arbitrariamente. Es estrecha porque tiene la forma exacta de una persona crucificada con los brazos abiertos. Pasas por ahí. O no pasas. No hay desvíos, no hay alternativas, no hay merhav disponible sin haber pasado primero por el cuerpo del pastor. Ahora, un dato que casi nadie conecta, pero que confirma todo. En el siglo I, mientras Mateo escribía su evangelio, otro autor judío estaba escribiendo en griego también. Su libro hoy se llama Cuarto Esdras, y en el capítulo 7 escribió esto. Imagínate, decía el autor, un mar inmenso, vasto, profundo, infinitamente abierto. Y luego imagínate la entrada a ese mar. Es estrecha, como un río, tan angosta que apenas cabe un hombre. Si alguien quiere llegar a la amplitud del mar, dijo el autor, ¿qué tiene que hacer? No tiene opción. Tiene que pasar primero por la entrada Expedia and Visit Scotland invite you to come step into centuries of history that await in Scotland. Castles steeped in legend, walk along cobblestone streets. Come share the warmth of stories passed down through generations. This is a place with a past that is fully present today and all yours to explore. Plan your Scottish escape today at expedia.com/Visit Scotland. Halliday presents, in the red corner, the undisputed, undefeated Weed Whacker Guy. Champion of hurling grass and pollen everywhere. And in the blue corner, the challenger, extra strength Halliday. Eye drops that work all day to prevent the release of histamines that cause itchy allergy eyes. And the winner, by knockout, is Halliday. Halliday, bring it on. No hay otra forma. Y luego, para que no quedara duda, agregó otra imagen. Una ciudad construida en una llanura, llena de bienes. Pero la entrada de la ciudad está en un precipicio. A la derecha hay fuego. A la izquierda hay agua profunda. Y entre el fuego y el agua hay solamente una vía. Tan delgada que solo cabe una persona a la vez. Cuarto Esdras, capítulo 7, versículos 6 al 14. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Mientras Mateo escribía su evangelio, otros judíos del mismo período hablaban exactamente del mismo concepto: entrada apretada, espacio amplio, vida o muerte.
Estaba en el aire teológico de la época. Jesús no inventó la metáfora, la toma de su tradición, la afila, la concentra y luego se identifica a sí mismo como ella. Pero el judaísmo del Segundo Templo ya conocía la imagen. Y todavía hay más. Los manuscritos del Mar Muerto, descubiertos en la Cueva 1 de Qumran en 1947, contienen un texto llamado el Manual de Disciplina, documento número 1, QS, en las columnas 3 y 4. Ese documento describe, casi 1000 años antes que el Evangelio, exactamente la misma teología: 2 espíritus, 2 caminos, espíritu de luz y espíritu de tinieblas, camino de los hijos de la justicia y camino de los hijos de la falsedad. Uno conduce a la vida, otro conduce a la destrucción. Y la Didache, un documento cristiano del primer siglo redescubierto en 1873 por el metropolita griego ortodoxo Filoteo Brienios en una biblioteca de Constantinopla, abre con una frase que es prácticamente una cita de Jeremías, capítulo 21, versículo 8. Dice así: hay 2 vías, una de la vida y otra de la muerte, y hay gran diferencia entre las 2. Esa frase era catequesis. Era lo que se enseñaba a los nuevos convertidos antes del bautismo, antes de meterse al agua, antes de recibir el sello del Espíritu Santo. Escuchaban primero esta enseñanza: hay 2 caminos, tienes que escoger. Cuando Jesús habló de la vía apretada en el Sermón del Monte, sus discípulos no escucharon una idea nueva, escucharon una idea antiquísima, una que llevaban memorizada desde niños en la sinagoga, una que sus rabinos repetían cada Shabbat. Y por eso, cuando él dijo lo que dijo, sintieron como un electrochoque, porque la idea era familiar. Pero la conclusión no. La conclusión era esta: que esa entrada, la que el judaísmo había estado señalando por 1000 años, la que los profetas predijeron, la que Salomón cantó, la que Daniel vio en visión, tenía nombre, y el nombre estaba parado frente a ellos: Mateo, Cuarto Esdras, manuscritos de Qumran, Didache, 4 fuentes independientes del primer siglo, todas hablando del mismo concepto. La metáfora no es invención cristiana, es la culminación de 1000 años de teología hebrea sobre la elección entre vida y muerte. Desde Deuteronomio 30 hasta Jesús de Nazaret, la imagen se va afinando, condensando, personalizando, hasta que finalmente Jesús dice: yo soy esa puerta. Si esto te tocó algo por dentro, dale me gusta al video. Comparte con alguien que necesite escuchar. Pocos cristianos saben que la teología bíblica de los 2 caminos es una de las más antiguas y profundas de toda la Escritura. Vamos un nivel más, porque hay algo que el griego, otra vez, esconde. Mateo 7:14 dice: pocos son los que la encuentran. Esa palabra encuentran en griego es euriscontes, verbo eurisco. Y aquí los eruditos modernos se dividen. Algunos sostienen que eurisco implica búsqueda activa, encuentro como resultado de un esfuerzo. Quien encuentra la puerta es quien la buscó. Otros señalan que el mismo verbo, en Mateo 13:44, describe a un hombre que halla un tesoro escondido en un campo accidentalmente, sin estar buscándolo. ¿Qué tipo de encuentro es este? La respuesta, según el comentario crítico internacional de Davis y Allison, está en el contexto inmediato. Y aquí viene la conexión que pocos predicadores hacen. 7 versículos antes del 14, Jesús ya había dicho otra cosa. En Mateo 7, 7 y 8 había dicho: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, todo el que busca halla, al que llama se le abrirá. La palabra para hallar, en griego, es exactamente la misma que aparece en el versículo 14. Euriscontes.
Mateo está haciendo algo deliberado, está enmarcando los versículos 13 y 14 con la promesa del versículo 8. La entrada apretada no es una ruleta cósmica donde Dios deja a unos pocos al azar. Es una entrada que se halla cuando se busca, que se abre cuando se llama, pero también no se encuentra por casualidad. Pocos la hallan porque pocos la buscan, pocos llaman. Pocos están dispuestos a entrar al sendero apretado. La mayoría escoge la vía amplia porque no exige búsqueda, no exige llamado, no exige petición, solamente fluye, te lleva, te arrastra. La vía amplia es la corriente del mundo. Tú no necesitas remar, solamente flotar, pero la entrada apretada exige que decidas pararte, voltear, buscar, llamar, pedir. Y eso, según Jesús, lo hacen pocos, no porque sean malvados, sino porque están distraídos, dormidos. La corriente es demasiado agradable. Dejarse llevar requiere menos esfuerzo que detenerse. Apenas Jesús termina de hablar de la entrada apretada, en el versículo 15, dice algo que parece otro tema. Dice, «Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces». A primera vista parece un cambio de tema. No lo es. Es la misma idea, llevada a un paso más profundo. Si la vía amplia está llena, alguien tiene que estar guiándola. Alguien tiene que estar diciéndole a las multitudes que esa es la vía correcta. Alguien tiene que estar engañando a los rebaños, susurrándoles que la entrada apretada no existe, que el portón cómodo es el verdadero, que el Dios real bendice la abundancia y rechaza el aprieto. Esos son los falsos profetas. La palabra griega es pseudoprofetai. Profetas que dicen mentiras en nombre de Dios, que adornan la vía amplia con versículos, que monetizan la salvación, que prometen amplitud sin estrechez, merhab sin tsar, resurrección sin cruz, y vienen disfrazados, vestidos de oveja, hablando el lenguaje del rebaño, citando los mismos versículos que los pastores verdaderos, pero por dentro, dice Jesús con una palabra cortante, son licos, lobos, animales de presa. Y el versículo 16 da el criterio para reconocerlos. Por sus frutos los conoceréis, no por sus números, no por su elocuencia, no por sus señales, no por sus ofrendas, por sus frutos. ¿Llevan a las personas al sendero apretado o las anestesian para que no lo sientan? ¿Predican a Cristo crucificado o a Cristo cómodo? ¿Demandan arrepentimiento real o venden bendición instantánea? Esas preguntas distinguen al verdadero del falso. Son el detector que Jesús nos dio, y todavía más. Avanza al versículo 21. Apenas 6 después de la entrada apretada, Jesús dice una de las frases más estremecedoras que jamás dijo. Una frase que ha quitado el sueño a teólogos durante 2000 años. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Léelo otra vez. Eso significa que habrá personas que llamen a Jesús Señor, personas que oren a Jesús, personas que canten a Jesús, personas que prediquen a Jesús, personas que profeticen en su nombre, personas que echen demonios en su nombre, que aún así no entren. ¿Cómo es posible? Y él lo explica en el siguiente versículo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre, no echamos demonios en tu nombre, no hicimos muchas obras maravillosas en tu nombre. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Esto no es ficción, está en Mateo 7, inmediatamente después. La conexión es escalofriante. La vía amplia no es solo el pecado obvio, no es solo la inmoralidad notoria. También puede estar disfrazada de servicio cristiano. Puede tener la forma de un púlpito, de un escenario, de un ministerio, de obras espectaculares hechas en nombre de Cristo.
pero sin Cristo. Por eso él dice, nunca os conocí. La palabra griega es ginosko. No significa simplemente saber datos sobre alguien. Significa conocer íntimamente, en relación. Esas personas hicieron muchas cosas en su nombre, pero nunca lo conocieron. Nunca atravesaron la entrada apretada de la entrega real. Solo usaron su nombre como talismán, como marca registrada, como producto comercializable. Y eso es lo que separa la vía amplia disfrazada de la vía apretada verdadera. Si esto te incomodó un poco, está bien. Tiene que incomodar. Es Mateo 7. No fue Pablo el polémico, fue Jesús el manso. Y lo dijo con una claridad que no permite escape. Ahora deja todo esto y entra a una habitación de hospital. Cuarto 412. Una mujer de 58 años. Diagnosticada hace 3 meses con cáncer de páncreas. Etapa 4. Su nombre es Marta. Pero podría ser tu madre, podría ser tu vecina, podría ser tú dentro de 10 años. Marta era cristiana toda su vida, iglesia los domingos, diezmo, estudio bíblico los miércoles. Una mujer correcta, una mujer buena. Cuando llegó el diagnóstico, los pastores oraron por ella. Le dijeron que confiara, le dijeron que Dios obraría un milagro, le dijeron que ungieran su cabeza con aceite y declarara sanidad. Lo hizo por 3 meses, pero la enfermedad no retrocedió. Y un día, sentada en esa habitación, mirando el suero, mirando la luz de las máquinas, Marta tuvo una conversación con Dios, la primera conversación honesta de su vida. Le dijo, durante 58 años caminé por la vía amplia, 58 años de cristianismo cómodo, de fe predecible, de Jesús como talismán, de fe que pedía cosas, pero nunca pedía a Cristo, de fe que evitaba el sufrimiento como si fuera enemigo, de fe que pensaba que la salud era prueba de bendición y la enfermedad era falla espiritual. Y ahora, dijo Marta, ahora que el camino se cerró, ahora que las paredes del cuarto me aprietan, ahora que el aire mismo es tsar, ahora, Señor, ahora, entonces entendió algo. Entendió que durante 58 años había caminado al lado del sendero apretado, pero nunca había entrado a él. Lo había visto desde afuera, lo había admirado en sermones, pero nunca había puesto el pie adentro. Y ahora, sin elegirlo, el sendero apretado la había encontrado a ella. Aquí viene lo extraño. Marta dijo, a quien quisiera escuchar, que esos últimos 4 meses de su vida, los meses en que el cuerpo se le iba apagando, fueron los más amplios de su existencia, que en la cama del hospital, prensada por la enfermedad, conoció a Cristo de un modo que 58 años de iglesia jamás le habían dado. El sendero Sar la llevó al Merhav. Marta murió un martes de noviembre, tranquila. Su esposo dijo que en los últimos días, ella sonreía cuando despertaba, como alguien que ha encontrado algo, como alguien que ha llegado. Esto pasa hoy, en iglesias reales, quizás en la tuya, quizás en la mía. La entrada apretada sigue abierta, pero pocos la encuentran. Hay otra escena, otro tipo de aprieto. Imagina un joven de 19 años, universidad, primer año, filosofía 401, profesor brillante, profesor convincente. El profesor pasa el semestre desmontando el cristianismo, argumento por argumento, versículo por versículo, inconsistencias, contradicciones aparentes, ciencia contra Génesis, problema del mal, sufrimiento, genocidios bíblicos, esclavitud, misoginia. El joven había crecido en una iglesia, iba con sus padres todos los domingos, pero nunca había pensado nada de eso. Nunca había leído la Biblia con preguntas reales. De repente, en menos de 4 meses, todo lo que creía está temblando. Sus amigos cristianos en la universidad le dicen, no escuches al profesor, no leas eso, no te dejes engañar.
Pero el joven sabe que esa respuesta no es respuesta. Sabe que esquivar la pregunta no resuelve la pregunta. Entonces hace algo extraño. Empieza a leer. No solamente al profesor. Empieza a leer a los críticos, pero también a los apologistas. Empieza a estudiar manuscritos antiguos, a aprender un poco de griego, un poco de hebreo. Empieza a buscar en serio, y eso le destroza el cerebro. Porque hay días donde piensa que todo es real, y hay días donde piensa que todo es mentira. Hay noches donde llora, donde duda, donde casi abandona. Eso es tzar, eso es un sendero que prensa. Pero el joven sigue, porque escogió en algún momento no caminar por la vía amplia de simplemente abandonar la fe sin mirarla. Y tampoco escogió la vía amplia de creer sin pensar. Escogió el sendero que duele, el que se busca, el que se llama. 3 años después, ese joven es uno de los cristianos más sólidos que conoces. Su fe ya no es la fe de sus padres, es suya, forjada en el aprieto, probada en el fuego, comprimida hasta convertirse en diamante. Eso es lo que Jesús estaba diciendo. La entrada apretada no es solamente la de la conversión inicial, es la de cada decisión, donde tú escoges la verdad incómoda sobre la mentira cómoda. Cada vez que escoges no mentir, aunque mentir sea más fácil. Cada vez que escoges perdonar, aunque guardar rencor sea más natural. Cada vez que dudas honestamente y sigues buscando. Y cada una de esas veces hay un merhav esperando del otro lado, y hay una tercera escena, una que probablemente conoces, una que pasa cada Navidad, cada Pascua, cada vez que se reúne una familia. Imagina una mesa de comedor, es viernes en la noche, cena familiar. En esa mesa hay 3 generaciones, la abuela, 82 años, cristiana toda su vida, pentecostal, bautismo en aguas a los 14, la madre, 54 años, cristiana también, pero más relajada, y la nieta, 22 años, acaba de regresar de la universidad. La nieta dice algo durante la cena, que ha estado pensando, que no está segura de creer en muchas cosas, que tiene preguntas, que la fe simple de su abuela ya no funciona para ella, que necesita algo más grande, algo más complejo. Algo que pueda sostenerse frente a las preguntas reales que el mundo le hace. La abuela se enoja, le dice que está perdiendo la fe, le dice que el diablo la atacó en la universidad, le dice que regrese al primer amor, le dice que la duda es pecado. La madre se queda callada, mira el plato, no quiere conflicto, y la nieta frustrada abandona la mesa. ¿Quién está en la vía amplia? ¿Quién en el sendero apretado? La respuesta no es obvia. Por eso Jesús puso este principio en el sermón. La vía amplia podría ser la de la abuela si ha confundido la fe heredada con relación real con Cristo. Podría ser la de la madre si está callando para no perder la paz familiar mientras evita pensar profundamente. Podría ser la de la nieta si su búsqueda termina en cinismo cómodo. Si abandona la búsqueda apenas las preguntas se ponen difíciles. Pero también el sendero apretado podría ser el de cualquiera de las 3. El sendero apretado de la abuela sería volver a su Biblia con humildad, reconocer que su fe necesita profundizarse, no solo defenderse, aceptar que su nieta no es enemiga, sino una persona en proceso. El sendero apretado de la madre sería romper su silencio, meterse a la conversación, decir lo que cree, aunque le cueste. El sendero apretado de la nieta sería seguir buscando con honestidad, no abandonar la mesa, no abandonar a Cristo, sino batallar con las preguntas hasta que la fe forjada en el aprieto reemplace la fe heredada que se quebró. 3 mujeres, 3 decisiones, 3 caminos. Y Jesús, sentado simbólicamente en esa mesa, mira a las 3 y dice: pocas son las que la encuentran, pero el portón sigue abierto para las 3, y para ti también. Si esta enseñanza te tocó algo por dentro,
Dale me gusta al video y compártelo con alguien de tu familia. Lo que estás aprendiendo aquí, casi nadie lo enseña. Quizás tú eres la abuela, quizás eres la madre, quizás eres la nieta. Quizás eres alguien que está en su propia mesa, en su propio momento, frente a su propia decisión. Lo que la Biblia te dice hoy es esto. El portón es estrecho, el camino aprieta, pocos lo encuentran, pero el que lo encuentra, halla la vida amplia. Volvamos al templo, porque hay un detalle arquitectónico que ata todo. En Jerusalén, en el primer siglo, el templo no era un edificio único, era un complejo gigantesco, capas concéntricas, cada capa con menos espacio, más estrechez. Si tuvieras que volar sobre Jerusalén en el año 30 de nuestra era, lo que verías desde arriba sería esto, un cuadrilátero enorme, casi 500 metros de norte a sur, 300 de este a oeste. La explanada del templo de Herodes era el complejo religioso más grande del mundo antiguo en su época. Dentro, en círculos concéntricos, los atrios. Comencemos por afuera. Atrio de los gentiles, inmenso. Cualquiera podía entrar. Romanos, griegos, sirios, cualquier no judío podía pisar ese suelo. La amplitud era absoluta. Allí, según los evangelios, Jesús volcó las mesas de los cambistas. Allí los animales para sacrificio se vendían como en un mercado. Allí los peregrinos cambiaban moneda romana por shekels del templo. Era ruidoso, era caótico, era amplio. Pero al final del atrio había un muro bajo, de piedra. Y en el muro había inscripciones en griego y en latín. Decían, ningún extranjero puede entrar más allá, pena de muerte. Una de esas inscripciones se encontró arqueológicamente. En 1871, el explorador francés Charles Clermont-Ganneau la descubrió cerca del Monte del Templo. La pieza está en el Museo Arqueológico de Estambul. Es real. Confirma cada palabra del Nuevo Testamento sobre la separación entre judíos y gentiles en el templo. Pasado ese muro, entrabas al atrio de las mujeres, más estrecho. Solamente judíos, hombres y mujeres podían estar. En este atrio había 13 cofres con forma de trompeta donde se depositaban las ofrendas. Aquí, según Marcos 12, Jesús observó a la viuda echar 2 centavos. Aquí, según Lucas 2, la profetisa Ana servía día y noche. Pasado eso, atrio de los hombres israelitas, más estrecho aún, solamente varones judíos. Pasado eso, atrio de los sacerdotes, solo descendientes de Aarón. Aquí estaba el altar del holocausto, la sangre derramada, el humo subiendo permanentemente al cielo, y al fondo de todo una sala, pequeña, cuadrada, 20 codos por 20 codos según la Mishnah, en el Tratado Midot, capítulo 4, lo que equivale a unos 9 metros por 9 metros, cubierta de oro, sin ventanas, sin lámparas, solo iluminada por la presencia divina, el lugar santísimo. Y aquí está el dato que destruye toda comprensión casual del templo. Solamente una persona en todo el universo podía entrar al lugar santísimo, el sumo sacerdote. Y solamente una vez al año, el día de Yom Kippur. Si el sumo sacerdote era considerado indigno por Dios, podía morir dentro. La advertencia era real, descrita en Levítico 16. Algunos rabinos medievales agregarían siglos después leyendas sobre cordones atados al tobillo, pero esas tradiciones tardías no aparecen ni en la Biblia, ni en la Mishnah, ni en Josefo. Lo que sí aparece en el texto bíblico es esto: nadie más podía entrar bajo pena de muerte. El acceso a la presencia de Dios estaba progresivamente sellado, capa tras capa, de afuera hacia adentro. La amplitud se volvía estrechez. La estrechez se volvía imposibilidad. La imposibilidad terminaba en una entrada cubierta por un velo. Y entonces pasó algo.
Mateo capítulo 27, versículo 51. Mientras Jesús moría en la cruz, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, como si una mano invisible lo agarrara desde el cielo y lo partiera. Mira la conexión que te explota la cabeza. El velo del templo era el portón más apretado del mundo. Una persona al año, una vez, bajo riesgo de muerte. Y cuando Jesús murió, ese portón se abrió. ¿Para quién? Hebreos 10, 19 y 20 responde: para todos. Tenemos libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, dice el autor. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Su carne era el velo. Cuando Él se rompió, el velo se rompió. Cuando Él pasó por la entrada apretada quedó abierta para siempre, y ahora cualquier persona, judío o gentil, varón o mujer, sacerdote o esclavo, puede entrar al lugar santísimo. No por arquitectura, no por linaje, no por mérito, por una persona. La entrada apretada tiene nombre, tiene apellido, tiene fecha de nacimiento, tiene fecha de muerte, tiene fecha de resurrección. Se llama Yeshua, Jesús de Nazaret, Hijo de María, Hijo de David, Hijo de Dios. Hay un testigo del primer siglo cristiano que tiene que entrar a esta historia. Un hombre que vivió en una época donde los cristianos morían por su fe diariamente. Un hombre que sabía perfectamente lo que significaba caminar el sendero Tzar. Su nombre es Juan Crisóstomo. Vivió en el siglo IV, patriarca de Constantinopla, predicador legendario. Su apellido, Crisóstomo, significa boca de oro. Le pusieron así porque cuando predicaba, las multitudes lloraban, y Crisóstomo escribió una serie de homilías sobre el Evangelio de Mateo. La homilía 23 es enteramente sobre Mateo 7, 13 y 14, sobre la entrada apretada. Allí dice algo que las traducciones modernas suavizan, pero que en el griego original es estremecedor. Crisóstomo enseña que tanto el sendero apretado como la vía amplia son temporales. Ambos pasan, ambos terminan. La diferencia no es el sendero, es el destino. El que camina la vía amplia tiene que recorrerla cómodamente, sí, pero termina en un lugar donde ya no hay descanso. Para siempre, el que camina el sendero apretado sufre el aprieto, sí, pero termina en un lugar donde ya no hay aprieto. Para siempre. Y Crisóstomo, predicando en Constantinopla con el imperio cristiano consolidándose alrededor de él, advirtió a su congregación una verdad incómoda. Las multitudes que llenan los templos no son automáticamente las multitudes que entran al reino. El cristianismo de moda no es el mismo que el cristianismo de Cristo. El portón apretado no se abrió cuando Constantino legalizó la fe. Sigue siendo apretado aun cuando el imperio te empuja a entrar. 1700 años después, esa advertencia es más urgente que nunca. Porque hoy, en muchos países, ser cristiano no cuesta nada. No te persiguen, no te matan, no te encarcelan, y en esa comodidad es facilísimo confundirse, es facilísimo creer que vas por el sendero apretado cuando en realidad vas, junto con todos los demás, por la vía amplia bautizada. Crisóstomo te advirtió desde el siglo IV, y esa advertencia llega hasta tu pantalla, ahora mismo, 2000 años después. Hay otro testigo aún más antiguo, y casi nadie lo conoce. Su nombre era Yeshua ben Sira, un sabio judío que escribió en Jerusalén alrededor del año 200 a.C. Su libro hoy se llama Sirácida o Eclesiástico, dependiendo de la tradición. Lo escribió en hebreo. Su nieto lo tradujo al griego unas décadas después en Egipto. ¿Por qué importa para nosotros? Porque en el capítulo 15, versículos 14 al 17, Ben Sira escribió esto. Él mismo creó al ser humano en el principio y lo dejó en el poder de su libre elección. Si quieres,
guardarás los mandamientos. Delante de cada persona están la vida y la muerte, y lo que ella escoja le será dado. Léelo otra vez. Esta frase fue escrita 200 años antes de que Jesús naciera, en hebreo, en Jerusalén, y dice exactamente la misma teología que Mateo 7. Vida, muerte, elección. ¿Sabes qué encontraron los arqueólogos en 1964? Fragmentos del libro hebreo de Ben Sira. ¿Dónde? En Masada, la fortaleza de Herodes, el último bastión judío contra Roma, datados antes del año 73 después de Cristo. Eso significa que cuando Jesús ministró en Galilea, este libro circulaba en hebreo entre judíos. Cuando los rebeldes resistían a Roma en Masada, llevaban este libro. Cuando Mateo escribió su evangelio, esta teología era parte del aire judaico común. Jesús no solo bebió de Deuteronomio y los Salmos, bebió también de Ben Sira, de la corriente sapiencial hebrea de su propio tiempo. Y cuando dijo, entren por la entrada apretada, estaba diciendo, en clave nueva, lo que Ben Sira había dicho 2 siglos antes. Delante de cada persona están la vida y la muerte. Lo que ella escoja le será dado. Pero Ben Sira no podía señalarse a sí mismo. Jesús sí. Esa es la diferencia. Y esa diferencia partió la historia en 2. Pero falta el último giro, y este es el más fuerte. Hay un texto rabínico antiguo, Cantar de los Cantares Rabá, comentario judío al libro de Cantares. En su capítulo 5, sección 2, registra una tradición increíble. Dice que Dios habló a Israel y le dijo, con estas palabras, ábreme una abertura tan pequeña como el ojo de una aguja, y yo te abriré una tan grande que por ella podrán pasar carruajes. Léelo otra vez. Ábreme una abertura tan pequeña como el ojo de una aguja, y yo te abriré una por donde pasen carruajes. ¿Sabes lo que esto significa? Que en la tradición rabínica antigua, paralela a Jesús, ya existía la imagen del ojo de la aguja, pero no como obstáculo imposible, como gesto mínimo del corazón humano que Dios multiplica en infinito. Tú abres una rendija microscópica, tan pequeña como el agujero de una aguja, y Dios convierte esa rendija en avenida, en autopista, en merhav que recibe carruajes. Así de pequeño tiene que ser tu sí, así de grande es la respuesta de Dios, y de repente todas las palabras de Jesús empiezan a alinearse. La fe del tamaño de un grano de mostaza mueve montañas. La fe minúscula que produce milagros gigantescos. El paralelismo es perfecto. Tú das un paso, Dios completa la avenida. Tú abres la rendija, Dios abre el palacio. Tú entras por el portón apretado, Dios te recibe en el merhav infinito. Esto es lo que el texto rabínico dice, esto es lo que Jesús conocía. Era la teología de su pueblo, el aire que respiraba. Por eso, cuando habló de la entrada apretada, no estaba inventando una ascética, estaba diciendo lo que los rabinos ya sabían, lo que Salmo 4 ya cantaba, lo que Isaías 63 ya había escrito. Pero lo estaba diciendo de una manera que ningún rabino había dicho antes. Lo estaba diciendo señalándose a sí mismo. Y eso cambió la historia del mundo. Hay un texto más, y este es el ancla del Antiguo Testamento. Jeremías capítulo 21, versículo 8. Estás en Jerusalén, año 587 antes de Cristo. La ciudad está sitiada por Babilonia. Los soldados de Nabucodonosor están afuera. La hambruna ya empezó dentro. Madres comiendo a sus hijos, según las lamentaciones del mismo profeta. La situación es desesperada, y Dios manda a Jeremías a hablarle al rey Sedequías, que le dice, lee literal del hebreo, y al pueblo le dirás, así dice el Señor, he aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Las palabras hebreas son derech hachayim y derech hamavet, camino de la vida,
camino de la muerte. Esa frase es exactamente la misma con la que abre la Didaché en el primer siglo. Hay dos vías. ¿Sabes lo que esto significa? Que cuando Jesús habló de la entrada apretada en Mateo 7, estaba citando, indirectamente, a Jeremías. Estaba parándose en una tradición de 600 años, tomando la voz del profeta y poniéndola en su propia boca. Y Jeremías, recuerda, no estaba hablando en abstracto. Estaba hablando con la ciudad ardiendo, con los babilonios tirando abajo las murallas, con el cuchillo en el cuello de su pueblo. La entrada apretada en Jeremías era literalmente la puerta de la ciudad. Salir y rendirse a Babilonia, que era lo que Dios pedía, o quedarse en la fortaleza ilusoria que iba a colapsar. Una opción parecía cobardía, la otra parecía valentía. Pero Dios había revertido los nombres. La verdadera valentía era el aparente desistir. La verdadera cobardía era el aparente aguantar. Eso es lo que Jesús también hace en Mateo 7. Revierte los nombres, redefine las palabras. Te dice, lo que tú llamas amplitud es estrechez eterna. Lo que tú llamas estrechez es amplitud eterna. Y por eso, pocos lo encuentran. Porque pocos están dispuestos a dejar que Dios les redefina las palabras. Vuelve al inicio, porque dije al comenzar que hay una palabra hebrea que cambia todo. Una palabra que la mayoría de cristianos pierde. Es tsar. Pero tiene gemela. Ya la conoces. Merhav. Y ahora, después de 50 minutos de recorrido, puedes leer Mateo 7, 13 y 14 de un modo nuevo. Estrecha es la entrada. Tsar, apretado es el sendero, tetlimene, que oprime, que prensa, que conduce a la vida. Zoé, vida amplia, Merhav, y pocos son los que la hallan. Euriscontes, los que buscan, los que llaman, los que piden. Tsar conduce a Merhav, aprieto conduce a amplitud, encarnación conduce a resurrección, cruz conduce a gloria, y la entrada no es un edificio, es una persona crucificada con los brazos extendidos. Tiene la forma exacta de Cristo. ¿Por qué pocos la encuentran? Porque pocos la buscan, pocos llaman, pocos piden. Pocos están dispuestos a ser tsar antes de ser Merhav. La vía amplia está llena porque no exige nada. Te lleva. Puedes seguir cargando todo lo que tienes y avanzar sin pensarlo. Tu orgullo, tu autosuficiencia, tu versión cómoda de Dios, tu fe que solo pide cosas y nunca pide a Cristo, pero la entrada apretada exige una entrega, una renuncia, un soltar, no porque Dios sea mezquino, sino porque solo se pasa a la amplitud cuando dejas de cargar lo que te ata a la estrechez del yo. Llegamos a la última verdad. Si lees Mateo 7:14 con ojos griegos, ves esfuerzo, ves esforzaos, ves trabajen duro, ves lucha. Si lees con ojos hebreos, ves otra cosa. Ves un Dios que ya recorrió ese camino antes que tú, que se hizo zar contigo en el desierto, según Isaías 63, que se encerró en un vientre y luego en una tumba, que rasgó el velo, que abrió el portón de par en par. La entrada es apretada porque Cristo pasó por ella primero, y al pasar Él dejó la forma exacta, la silueta, el espacio. La forma del portón es la forma de su cuerpo crucificado, pero está abierta. Estuvo cerrada por siglos, atrios, velos, sumos sacerdotes, una vez al año. Pero el día que Jesús murió, todo eso terminó. Ahora está abierta, y el sendero apretado, ahora, no es un camino que Dios te imponga fríamente, es el camino que Él mismo recorrió, y donde tú vas a sufrir prensión, aprieto, tribulación. Ahí también, según Isaías, Él se aprieta contigo. Tú nunca caminas solo el sendero tsar. Hay un Dios apretado a tu lado, y al final del camino hay un Merhav infinito. Eso es lo que la mayoría pierde, no por culpa de ellos, por culpa de traducciones que pierden la raíz hebrea.
por culpa de leyendas medievales sobre puertas que no existieron, por culpa de una iglesia que olvidó que el Evangelio nació en hebreo, no en griego corporativo. Pero ahora tú lo sabes, y lo que hagas con esto depende solamente de ti. La entrada sigue abierta, la forma de Cristo crucificado sigue marcada en el aire, el Merhav infinito espera, pídele, búscale, llama. Pocos lo hacen, pero quien lo hace, Starting a business can seem like a daunting task, unless you have a partner like Shopify. They have the tools you need to start and grow your business. From designing a website to marketing to selling and beyond, Shopify can help with everything you need. There's a reason millions of companies like Mattel, Heinz, and Allbirds continue to trust and use them. With Shopify on your side, turn your big business idea into... Sign up for your $1 per month trial at shopify.com/special offer. encuentra.